Bienvenida a la gente al canal, estoy aquí con gente de calidad. Por primera vez traemos gente licenciada, traemos gente que ha estudiado y sabe cosas de la vida. Traemos a nuestro compañero Santiago Ponce, que fue un becado por un cuento de tragicomedia, si no me equivoco. Y tenemos a Francisco Soria, que es familiar mío y está bien entrenado en crecimiento personal y corporal. Así que bienvenidos, caballeros, y preséntese cada uno como quiera. Primero, ve tú, Francisco. A ver, bueno, yo primero ya, yo soy Francisco Soria, tengo un canal de YouTube. Bueno, es pequeño, pues no vale la pena ahorita mencionar pero bueno, Para ya que vean, soy también pueden ver su podcast, lo voy a dejar en la descripción del video para sí, que también vayan. tengo un podcast, también es más, digamos, así, más ambientado al fitness y cosas así, y soy un muchacho normal y eso. Así por el momento me gusta leer, me gusta entrenar y me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Eso. Un hombre de calidad. A ver, Santiago Ponce, su presentación. Ya, bueno, yo soy Santiago, ¿no? Yo igual soy una persona normal, ¿no? Se diría, me gusta, por ejemplo, la filosofía, no sé, la ciencia, así, de forma general, y ya, pues sí, la literatura, no sé, el cine, ya, esas cosas, y eso, entonces ahí ya, pues. Ahí les dejo su libro, les dejo el PDF en la descripción también para que, bueno, libro más cuento, para que lo vean ustedes y puedan juzgar el contenido que traemos aquí. Hoy tenemos el podcast de noticias. Hoy quería relatar unas cuantas noticias con esta gente y el día de mañana vamos a entrevistarlos y probablemente esa entrevista la suba el martes. Así que, ¿qué tal si empezamos, caballeros, con la primera noticia del día, que la traigo yo? Y creo que fue un evento que explotó en todas las redes sociales porque es la muerte de una de las personas más importantes de su respectivo país, así que cabe mencionarlo. Voy a bajar la música para que se escuche bien. Y creo que la primera que tenemos que traer es que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, estaba buscando el dato porque no me acordaba sinceramente, y fue asesinado en su propia casa presidencial junto a su esposa. Bueno, su esposa solo fue malherida y junto a dos guardias. El grupo de sicariato que se metió a la casa presidencial estaba compuesta de 6 extranjeros, 4 que fueron asesinados en el acto y 2 que fueron capturados y procesados para el proceso legal. Así que, ¿cómo podemos pensar en una situación de un país como Haití, país tercermundista, país súper pobre, que hayan asesinado a un político, no un solo político, el presidente del país, en una situación de corrupción extrema? Así que, compañero Francisco. Para que le matasen sí, porque, o sea, digamos, describe un poco más el acontecimiento en sí, El para ver el acontecimiento porqué. era porque habían tratado con extranjeros y al parecer denegaron un número de visas impresionantes, el número de PIB, que es Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, perdón, Es, gracias, había bajado a niveles de centavos. O sea, el nivel del país era una pobreza extrema, era una corrupción absoluta, ya que tenía una colección de carros. Haití, ¿no es cierto? Haití. Asesinaron al presidente, 6 extranjeros por el asunto de las visas, pero además el pueblo estaba fastidiado porque, país pobre. Así que, ¿cómo podemos ver este acto? Porque ni siquiera lo mató su pueblo, lo mató gente externa a él. Extranjera, ¿no? Y los O sea, mataron decía extranjeros. como que... Nacionalidad eran, joven. Si no tengo entendido, eran del Caribe, porque hablaban entre inglés y español y en las grabaciones se ve que están hablando Spanish. Así que es una unión entre los dos idiomas. Es o República Dominicana o Cuba o algún país del Caribe, porque tiene ese nivel de acento. Así que, ¿cómo podemos ver esta interacción extranjera en un país que no tiene influencias realmente? Tal vez yo vería, tal vez como un problema
tal vez, o sea, vemos personas extranjeras contra, como dices, eso de Haití, tal vez hubo como un conflicto referente a nacionalismo, algo así, referente a eso, tal vez, eso creo yo. Y O, es un punto de vista bastante pues, acertado. es que eso es como, Yo pienso no, las realmente guerras surgen así, que las guerras surgen así. La tercera casi guerra mundial que pasó el anterior año fue por el asesinato de un gran comandante en Arabia Saudita, si no me equivoco. sí. Y, compañero, usted que sabe de psicología, Eh, ¿qué, qué, qué- cuáles son los rasgos para que una persona llegue a cometer un crimen? Porque necesitamos una pequeña vista de eso. bueno, o sea, antes, bueno, a ver, antes de hablar de eso, ¿no? Era más bien lo que quería decir, era que obviamente este problema de Haití es un problema que se viene arrastrando desde el terremoto que ocurrió, me parece, en 2009, Sí, donde obviamente hubo, como decir, un montón de donaciones, no más en términos de dinero que de recursos, pero un montón de donaciones para recuperar el país, toda la infraestructura y así, que en realidad no se destinaron de manera apropiada, ¿no? Entonces también por eso es también lo que le asesinaron. Ahora lo que habría que pensar es, obviamente el asesinato de un presidente no es algo así no es algo súper que se común. tome a la ligera, ¿sabes? Claro, No, no todos No, los no, días se mata John F. Kennedy. claro, ya, y más o menos en estos últimos 20 años o algo así, no es algo tan usual como era antes, ¿no? Entonces habría que pensar también en los intereses que pueden haber atrás de grupos políticos más poderosos, porque no necesariamente puede ser un asesinato de particulares, me refiero, no es como que yo voy al palacio ahí presidencial y le mato al presidente porque yo estoy cansado, sino que es algo ya muy posiblemente más planificado por Ya hay problema en la grupos políticos. seguridad, o sea, porque una seguridad presidencial no es a chiste, ¿sabes? Una seguridad presidencial debe tener un montón de guardianía, de cámaras, de seguridad, y para que falle todo eso, para que el presidente llegue a ser asesinado, es que hubo una gran falla ahí. Y eso ya es problema del... Claro, es que la también seguridad, Ujú. también ahí hay un detalle y es que los presidentes de Haití viven en sus propias casas, no viven en un, como sí. decir, en un palacio presidencial. Ajá, entonces fue en su casa. Entonces eso también dificulta un poco más. Y luego hablando de lo que me decías, de, no sé, conseguir el perfil psicológico. O Y a la primera dama estoy mostrando una presentación para los de YouTube. sea, la verdad yo no sé así decir Pero un montón, ¿no? De un montón. psicología. A ver, Pero tengo entendido que el perfil psicológico de un asesino tendría que convenir con la crueldad y, la falta de empatía, y la falta de algo así. empatía, efectivamente. Y también Rasgos psicópatas, algo así, no sé, algo así. precedían matando a animales de la calle, si no mal tengo entendido. Así que como veo que mi compañero Francisco está más interesado más en el tema, quería, Sí, algo así, sí. quería revocar mi pregunta y constatar esto. ¿Por qué un asesino o cualquier tipo de persona está dispuesta a generar un crimen? Porque esto fue pagado, esto fue sicariato con Efraín y lo que contamos la semana pasada, porque esto fue un sicariato. ¿Cómo es el nivel psicológico Claro. de una persona para llevar a este nivel? O sea, digamos, tal vez a nivel psicológico de lo que yo creo desde mi punto de vista sería, digamos, una falta de, tal vez, de empatía. Y como también ocurren algunos factores, digamos, o sea, por ejemplo, en la niñez, digamos, o sea, ese ambiente que ocurre en los primeros años es como que clave que se va, digamos, o sea, digamos, encaminar a que la persona sea de una forma u otra. Y también como que factores genéticos que vienen preestablecidos ya en la, o sea, ya en la persona en general. Entonces, o sea, digamos, estos factores podrían ser importantes a tomar en cuenta ya, o sea, por ejemplo, o sea, en un crimen, por ejemplo, el ambiente donde creció esa persona. También otra razón puede ser tal vez por razones de ego, o sea, digamos que puede ser lo de la nacionalidad y cosas así, o lo de, no sé, así, y rasgos, por ejemplo, así de psicóticos, y así de lo que supiera decirte, de lo que sé, Pero, una persona pudiera hacer daño a otra persona. ¿qué conlleva los brotes psicóticos? A ver, de lo que está viendo, algunas, o sea, digamos, o sea, a nivel más biológico, digamos, hay personas que ya nacen ya un poco distorsionados los lóbulos frontales, Ya, y esos son clave para el discernimiento de muchas actividades, acciones y en general.
Pero en sí, los rasgos psicóticos creía yo de que es a base de influencias y genéticamente. Eso creía, eso diría. Entonces, genéticamente, en una familia, Hasta cierto podría, punto. Y hasta más cierto las... punto, o sea, Claro. niveles de violencia y términos psicóticos que Ajá. eso definen, no sé, Sí, porque de hormonas ahí o traumas. sí, porque de ahí el ambiente y en general, o sea, digamos, el entorno, sí juega o sea, digamos, un papel importante, creo yo, para que, digamos, para que una persona se forme así y que tenga o sea, esos rasgos en sí, básicamente. Ok, pasemos con este tema de psicopatía, porque uno de sus rasgos es la crueldad, y creo que es lo que representa la siguiente noticia. En Birmania, en un establecimiento de comida, se encontró una serpiente de 1.5 metros preservada como Ya, mascota en un espacio de 15 metros, hasta que llegara el servicio animal. El animal como tenía 9 mascota. años. 9. O sea, ha pasado Nueve. toda su vida ahí. La vida Y promedio de las una serpientes serpiente hasta quedan más o menos. depende de la serpiente. Ese tipo de serpientes, si tengo mal estimado, porque acabo de ver, viven hasta los 20 años. La serpiente tenía 10 Ah, años. 20. Pasó casi Pues ya la toda mitad su ya. vida en un espacio de no más de 15 metros cuadrados. Así Y que, porque era una mascota, considerada como una mascota. ¿cómo podríamos ver esto desde una perspectiva moral? Porque aquí O estamos hablando de sea, moralidad. Tener un animal encerrado así está mal y ya lo vimos en otros sí, eso podcasts. está. Pero Pero, bueno, ¿por se me qué arrepiento. O se sea, sigue? Es que no la trataban bien, era evidente que... no la trataban bien, pues Es ahí sí que no. además es un espacio donde no puede estar una serpiente. Así que, Cierto. ¿cuál es el punto de moralidad máximo que se debería tomar en estos casos? Porque ya hemos Gracias. visto maltrato animal en esto. Así que... Pero yo creo que tal vez esto como que digamos tanto de poseer mascotas o así, es como que se va hasta, digamos, un simple hecho de, digamos, tener una mascota, porque siempre el humano siempre ha buscado como que, digamos, poseer o tener cosas y ajá. Y es como que, digamos, ve a cualquier animal y ya lo quiere como que tener, ajá. Y tal vez esto se puede extrapolar más o menos como que, digamos, a las relaciones sociales, a las relaciones amorosas, por ejemplo, una novia, ajá. Y No, sale el o sea, nivel de rasgos de posesión de apego, y relaciones ajá. es brutal y lo hemos visto en Ajá. este podcast Entonces mil yo creo que veces. por ahí va más o menos la cuestión, creo. Sí, ajá. Me parece bien el punto de vista que quieres dar. Y quería preguntarte, Santiago, una cosa. Porque tú has visto varios escritos de moralidad y de hecho eso hablas en tu libro. Bueno, en tu cuento. Y quería preguntar, ¿hasta dónde el humano puede poseer? ¿Hasta qué niveles? Bueno, a ver, o sea, la pregunta ahí es un poco ambigua, ¿no? O sea, Pero, a ver, o sea, depende. ¿Qué puede poseer el humano y qué no? antes de hablar de eso, yo creo que más bien se debería discutir qué moralidad estamos conduciendo en este espacio, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué necesariamente debería estar algo mal? Por ejemplo, ¿por qué debería estar mal que este joven haya tenido a la serpiente ahí? Entonces, nosotros podemos obviamente concordar en que estuvo mal. Claro, yo también pienso que estuvo mal, pero ¿por qué? Entonces, más quisiera oír eso, tu opinión de por qué estaría mal hacer determinadas cosas, en este caso, por ejemplo, lo de la serpiente. Hay otros casos que son peores, ¿no? En ese sentido. Sí, Por ejemplo, hay... hace unos podcasts vimos el caso donde tenían almacenados ciento algo de perros en un local no más de 30 metros cuadrados y para dar de comer en China o en Taiwán, no me acuerdo. Pero ya vimos que esto es recurrente en esos países asiáticos. Pero en este caso lo estaban preservando como mascota, no como alimento. Así que, ¿cómo podemos deducir que el humano está bien en hacer estos actos? Porque O sea, es otro ser, no lo puede poseer, ¿o sí? claro, es que ahí también viene otro aspecto Nosotros que es tenemos como decir mascotas, sí, es otro animal, pero... O cultural, factor cultural. ya, ahí viene otro aspecto que es como decir la escala de valores y cómo obviamente valoramos a los diferentes animales, ¿no? O sea, muchas veces se puede, por ejemplo, pensar, un perro no lo podemos usar para comida,
pero ¿por qué? O sea, la valoración en ese sentido viene más bien dada por el nivel de conciencia, ¿no? Del animal. Entonces, por ejemplo, no tenemos tanta pena de matar una vaca, que se matan millones de vacas, obviamente, para comerla, que un perro. Y yo pienso, obviamente, también esa situación está un poco mal interpretada, porque las vacas también tienen cierto nivel de conciencia, ¿no? Que se podría hasta equiparar al de De hecho, niños de una bajísima edad. de los rasgos más morales en el mundo animal se lo encuentra en las vacas, porque ellas encuentran un acompañante para compartir su vida y ese acompañante lo cuidan porque ellas lo eligieron y ellas lo quieren. Así que es un comportamiento de moralidad encontrado en el mundo animal que se me hace impresionante. Claro, y también ahí viene otra parte, y es que si nosotros hablamos de que estamos más o menos valorando a los animales desde esa perspectiva, estaríamos valorando a los animales en función de lo que es el ser humano, ¿no? Porque estaríamos comparando al animal con el ser humano, ¿no? Y más allá de que el ser humano tenga un nivel de conciencia mayor y así, se debería, pienso yo, ¿no? Hasta por un equilibrio a nivel, no sé, hasta de Natural. entropía o del ecosistema, mantener como que una estabilidad en el ecosistema. Y entonces hay animales que tienen ciertas funciones y animales que no tienen ciertas funciones. Eso sería lo que podría decir. Claro. Me parece perfecto. Estimado Francisco, creo que tú traías una noticia interesante. Ah, no, noticia. Efectivamente. Ya verás. Ya Ya les verás. digo. Si algo interesante, verás. A ver, esta noticia es del 17 de junio de este año. Ya. Entonces es así. Es un poco más Eh, antigua. dis- Yo no tengo problemas. Mientras no esté en el Claro. podcast, me parece perfecto. Ya, claro, verás. O sea, verás, la cuestión es que una mujer más o menos de unos 53 años asesina a su esposo, o sea, vertiendo el agua hirviendo mezclado con agua mientras dormía. Y la cuestión de eso es que, por ejemplo, cuando el agua, digamos, está hirviendo, y se le mezcla con agua, o sea, no con agua, con Al azúcar. agua le metes agua. Chemistry. Claro. Chemistry. O sea, verás, al agua hirviendo, o sea, digamos, le mezclas azúcar. Ya. Y eso, digamos, hace como una mezcla espesa. Y eso en la piel es, o sea, digamos, estaba viendo de que Claro. causa quemaduras de tercer grado. Y eso en la garganta, ajá. Ah, en la garganta. Sí, o sea, claro, es que, o sea, es que mientras dormía, verás, es que, verás, A ver, es que, a ver, a ver. de alguna forma, el tipo, verás, es que yo cacho que es todo así. Ajá, y roncando. Entonces la mujer le pone y se muere. La Y cosa se muere. es, digamos, O sea, sí, supongo verás, que es o sea, lo que pues, pasó, sí, pero digamos. ¿cómo, hijo de puta? Verás, yo te explico de lo que me acuerdo, verás. Estaba así, ¿Cómo que y la no? cosa No es me que, acuerdo, hijo de puta. es que fue gracioso porque mientras leía, verás. Fue Estaba gracioso. acostado y sentía, digamos, el ardor así porque era letal. O sea, porque eso es algo letal, o sea, digamos, de lo que leí. O sea, que Entonces, perfora sentía la piel, la dermis. algo así, sí. Entonces, la cosa es que en las primeras horas es como que quemazón. Pero, o sea, digamos, cada vez va, digamos, como que eso va bajando hacia los órganos y todo eso. Y te va O sea, quemando que fue por una muerte lenta, que eso, fue sí, un más o menos, sí. proceso. Sí, más o menos, sí, verás, se verá más o menos al tercer día. Ya, así ya fue ¿Cómo uno. que al tercer Y día? más o menos, ajá, eso. Y de lo que leí era, digamos, el por qué, porque digamos, la señora, digamos, o sea, digamos, como que tenía ciertos secretos. En la noticia no especificaba cuáles, pero la cosa es que no eran así para nada buenos. Pero el hombre lo sabía. Pero algo como que el hombre como que los iba a ¿Infidelidad? exponer. Ajá, sí, algo así. O sea, eso yo, A ver. o sea, yo intuiría que no. Pero Podemos ajá, aquí repercutir en dos cosas. Uno, se podría decir que le encaramelizaron el cuerpo. Y dos, ¿cómo puede llegar el nivel de extremismo en una relación? Porque eso es extremismo. Ya no hay puro o sea, verás, maldad. la señora tenía 53 años y el señor tenía 82 años. Una diferencia de edad media, sí, bastante considerable, ¿no? ¿Cuánto, amigo? ¿Cuánto? 30. Verás, sí, verás, el tipo tenía 82 y la mujer tenía 53. Sí, 53. Literalmente Bueno. 29 años. Sí. Verás, no sé si tengo aquí la foto, porque sí, la foto de
sí, de la asesina de la media. No, 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 Eso no, sí no, se no lo- podemos poner eso en Twitch, Julio. No, 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 no. No podemos poner eso en Twitch. Ah, ya, sí, no sé. Ya, gracias. Supongo que podemos decirlo. Eso es O sea, verás. villano. Maldad. Eso es maldad y no. Pero mal de la cabeza. Pero mal de la cabeza, obviamente. A ver, ¿cuál hay maldad? No, Bueno, hijo de pus- O sea, O sea, pero algo de lo que no sabía es que, por ejemplo, digamos, el agua hirviendo se le junta con azúcar y ya se la mezcla espesa. Y, o sea, digamos, o sea, hasta idealmente es caramelado. algo letal. Y- O sea, yo me he quemado con azúcar antes, pero, o sea, no me he muerto. es que tal vez Te el agua no metieron debería por lo estar grande. hirviendo. Da la wea. Pero Tal lo que vez. me impresiona es cómo puede llegar una persona a eso. Porque es su pareja, ¿sabes? Estuvo casado con ella un montón de años. Verás, tal vez esto se remonta como que a los problemas de las relaciones, no sé por qué. Es como verás, hasta biológicamente creo yo de que el, Ese digamos, es extremo. o sea, verás, el hombre no está como que diseñado para estar como que varios años con una sola pareja, no sé por qué, hasta por Precisamente. Biológicamente. Hablamos de monogamia. biológicamente. Hablamos de Así. monogamia en este podcast. Y sacamos un clip. Entonces, y me terminan funando de Pero de lo que TikTok. está viendo en un documental de que más o menos en las relaciones a los 5 años ya, o sea, digamos, ya se acabó, digamos, toda la segregación de hormonas, por ejemplo, la a ver, es oxitocina. Ajá. Entonces, o sea, digamos, es como que acaba esos efectos de enamoramiento, así que son algo más superficiales hasta cierto punto, pero ya no hay como que digamos, esas ganas de tener relaciones sexuales, o sea, digamos, a los 5 años, y más de esos 5 años ya hasta una miseria, hasta O así a sea, veces, supongo que o sea, después de los 70 también te quedas seco. O sea, Ya, bueno, Ya. pero, o sea, claro, agregado a lo que está diciendo el amigo, ¿no? Esta es una parte más, o sea, ya como que sale del tema, ¿no? Pero, sí, a ver, claro, o sea, es que precisamente lo que dice el amigo es una verdad biológica, ¿no? Ahora, eso se contrasta, ¿no? Con la parte cultural, ¿no? pero De la vida en el pareja. tema de la monogamia Es- se contrasta por la moralidad y la cultura de la gente. Por ejemplo, en África no es raro de ver y aquí sí. ¿Por qué? Porque la gente no tiene preconcebido que solo hay que tener una pareja. claro, o sea, Precisamente, y eso también es en parte por la religión cristiana, ¿no? Y bueno, por Claro. otras religiones a nivel general. No nos Pero metamos yo en pienso religiones, que- aquí nos... que ya estamos más pegados de lo normal. Claro, entonces yo pienso que ahí también toma parte en esto de el enamoramiento y casarse y todo eso, que a pesar de que es una tradición más cultural que realista, ¿no? Ahí yo pienso que también entra como decir, quisiera hacer una distinción, ¿no? Dos formas de lo que se podría llamar amor, ¿no? Entonces yo pienso que, claro, desde un lado está un amor más destinado a la parte biológica, Y otro como amor decir más más- la parte emocional, más Ya no- del alma. no, más racional, te diría yo. O sea, Sí. porque ponte, es muy distinto que tú veas a una persona que biológicamente, ¿no? Porque lo que nosotros percibimos como atractivo en la pareja es biológico, ¿no? Es muy distinto que tú quieras a una persona por su atractividad, por llamarlo así, biológica, que por cómo es, ponte respecto a cómo piensa o ese tipo de cosas. Entonces yo Eso pienso es que otra cosa. en ese sentido Intelecto. se puede, claro, entonces en ese sentido se puede producir, como decir, una relación más duradera, en el sentido de una relación más racional, refiriéndonos a una parte que ya, como decir, se externaliza de lo animal, que por fortuna el ser humano tiene esa posibilidad, ¿no? Porque Ajá, los animales, sí. por ejemplo, los pingüinos, ¿ya? Los pingüinos sí tienen permanecen. una pareja para Ah. mucho tiempo. Exacto, entonces, por ejemplo, los pingüinos tienen esa característica, pero no tienen otras características humanas, entonces no se puede tanto hacer una comparación. Una comparación Claro. real, el único comportamiento monógamo de literalmente todo el mundo animal es una bacteria que cuando se encuentra con su compañera se funden y nunca se vuelven a separar. Eso es lo único conocido como monogamia, porque de ahí ningún Muy bueno. animal es monógamo, ninguno, incluso el humano.
Me parece fenomenal cómo empezamos hablando de, de a un tipo que le encaramelizaron el pito y terminamos hablando sobre todo el tema y la preconcepción de relaciones en el mundo occidental. Eso me parece fenomenal. Así que Claro. voy a presentar mi siguiente noticia que considero que está bastante bien. Porque es algo muy bonito que pasó esta última semana. Voy a compartirles por Discord y a los del podcast van a poder ver en directo. Ahí está. Perfecto. Sí. Ahí está, ¿se ve? Sí. Entonces, lo que quería mostrar es esto. Que Malala... Sí, no quiero pronunciarlo mal. Disculpen a todas las personas pakistaníes de mi chat, que de seguro son muchísimas. A Malala Yousafzai, que es una activista de Pakistán que vela por la educación de las niñas y que ganó el premio de la paz a los 18 años. Y Vogue la puso en su portada por todo lo que ha hecho. Además que fue atacada por los talibanes en un balazo en la pierna, ya que ella estaba luchando por su educación y esta mujer recibió un balazo gracias a eso, pero fue en la pierna, así que se encuentra bien y por ese homenaje Vogue le hizo la portada de su revista. Así que quiero hablar... ¿De qué trata exactamente? ¿De Vogue, qué trata esto? Vogue es una revista completamente famosa en el ámbito del modelaje y de la moda, porque instruye a la gente bonita y instruye a lo que preconcebimos como bonito. Y creo que este acto fue bastante bonito en su manera, porque habláramos más de un bien de corazón, porque es una persona fantástica que ha hecho mucho por la gente de Medio Oriente y es conocida a nivel mundial. Así y ganó el premio Nobel. Ganó el premio Nobel a sus 18 años, el premio Nobel de la Paz. Ahí yo tengo una intervención que hacer. Ahora, lo del premio Nobel, claro, es algo, o sea, que uno puede destacar, ¿no? Decir, o sea, yo gané un premio Nobel a los 18 años, claro, sí, está muy bien. Pero, por ejemplo, creo que Donald Trump ganó un premio Nobel y me parece que es un tanto racista. Sí, o sea, Hitler ganó también un premio Nobel, pero por eso no debemos decir que es un puto héroe. Es que más es para discutir el hecho de qué función tienen los premios Nobel, más en relación al mercantilismo, ¿ya? Y esto lo hablamos porque estamos en un sistema que tiende más hacia el mercantilismo en mayor medida. Entonces, más allá de que sea un premio Nobel y de que sea, yo qué sé, no sé, organizado por una comunidad de personas que, no sé, analicen las cosas y así, tiene también un fin económico de cualquier manera y claro, se puede representar eso en un amplio nivel, en que le hayan puesto a ella en la revista Vogue. Yo digo, más allá de eso, creo que más ayuda sería que recibiera apoyo de organizaciones de hecho fue comandadora de una reunión de la ONU hablando sobre esto mismo, sobre la educación de niñas pequeñas en Medio Oriente, y ella fue la comandante de voz. Ella habló, ella respetó todos los parámetros, habló sobre la dinámica y de cómo resolverían el problema. Por eso le estoy metiendo aquí. O sea, Obama también ganó el premio Nobel de la Paz, pero mató a un montón de personas afganas, ¿sabes? Lo que me parece bonito es que por primera vez en una revista de este estilo, que de hecho hace unos meses nomás estuvo Billie Eilish, que es un exponente de la belleza, no artificial, pero de la belleza. Opa. Y que ahora pongan a una persona que realmente haya hecho algo por el mundo. Así que, ¿cómo podemos percibir este movimiento de Vogue? Yo creo que es más mercantil, como lo del Pride y las marcas que se pusieron. Publicitario. Es más publicitario, pero beneficio más lucrativo. Pero está bien que le den su voz, ¿sabes? Porque es una persona que ha influido mucho en el mundo y que sí ha hecho cosas. Es que sí, literalmente todo se puede vender actualmente, o sea, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa se puede
Exactamente, Entonces, todo se sí. puede vender. Y también quería mencionar sobre esta activista que ella vino a Latinoamérica hace unos años y fue una de las primeras que institucionalizó una escuela musulmana acá en Latinoamérica. Así que también hizo algo por su creencia. Está bastante bien. Creo que considero que es un movimiento bastante bueno por la marca y y por ella, porque ya hacían faltas noticias de gente que haga algo en este mundo. Por un lado bueno, hay su lado malo. Supongo que todos percibimos eso y creo que la siguiente noticia lo representa bien porque es un caso muy penoso y estamos hablando de Alemania. De Alemania. En Alemania, por el tema de la pandemia, al parecer el estado psicológico de la gente no está muy bien y Ah, ha habido una racha de pedofilia durante todo este último año y medio y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que hay 1 millón de víctimas continuas, o sea, al mes, en un país como Alemania, súper moderno, súper ¿y antes en Alemania había ese índice más o menos o no? ¿Mm? ¿O de la nada surgió? O sea, digamos antes No, en Alemania ya Alemania no tenía como había que ese nada, de índice. hecho era preconcebido como un No. país súper tolerante. De hecho, cuando pude visitarlo, supe que la gente era muy tolerante, que te veían bien, pero ver este tipo de noticias y luego ver a la Alemania de antes es como que contrastante. No te demuestra una realidad, es algo oculto, que solo los Y habitantes de justo en allá lo Alemania. viven. ¿Y cómo podemos hablar de salud mental en tiempos así? ¿Saben? O Quería sea, bueno, ya argumentar depende. algo. Quería argumentar una cosa, y es para que discutamos. ¿Cómo podemos... ¿Se podría perdonar o incluso entender algún tipo de acción si está producida por un medio de estrés? Por ejemplo, la cuarentena o vivir en un espacio donde sufres violencia o donde no te adaptas a lo que hay a tu alrededor. ¿Es O sea, permisible la moralidad en ese aspecto? Si estás en un espacio de estrés, que hagas lo que quieras. Yo creo que yo no. creo no, Hay porque límites. sería. Hay Es límites. que yo creo que sería bastante egoísta hasta cierto punto, digamos, solo porque, por ejemplo, yo me siento mal y hago, digamos, me comporto de cierta manera con otra persona y la otra persona no me decía, ajá, ese comportamiento. Entonces, yo, o sea, digamos, yo cacho, digamos, solo pensar, digamos, o sea, no solo desde mí y ver, digamos, el entorno, ajá, porque sería, digamos, algo un poco egoísta, digamos, ya sé de que mis circunstancias no son como que las mejores o el ámbito familiar así, pero el de, o sea, digamos, o sea, el de al lado no tiene nada que ver con mi realidad, Ujú. ajá, entonces yo le veo mal eso, Ok. que, o Santiago, sea, creo que digamos, querías decir hacer eso. algo. Que te interrumpí, perdón, güey. Yo. ¿Sí? ¿Ibas a hablar? Ah, no, no, déjale continuar al amigo. No, no, no. No, es que ya dijo, A ver, ah. ¿y qué más? ¿Y qué más? No, no, ya, Ajá, ya a ver, terminó. Te toca, dale. Ya, ya, a ver. No, claro, o sea, ahí ya también, ahí nos metemos en unos temas un poco peligrosos, ¿no? La Porque, moralidad. no, 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 lo de la pedofilia, ¿no? Ah, Porque habría que ahí pensar, no digo que esté mal, o sea, no digo ¿qué, que esté qué, mal qué, hecho, qué? sino que no, 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 es no, que no, verás, no, habría que es que verás, pensar yo en, lo explica ya, lo Uy, explica. uy. habría que pensar en cómo es que definimos qué debería constar como pedofilia y qué no. O sea, Ajá, actualmente sí hay buenos márgenes respecto a eso, sí, o sea, no te voy a decir está mal y No, todo no, debe no, estar permitido. yo me refiero a casos de pedofilia confirmados, ya reportados por la Ya, ya, policía. sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, hablando del tema, ¿no? Habría que pensar, o sea, por ejemplo, lo de, yo qué sé, la barrera de los 18 años, supongamos, aunque no sé qué barrera de edad sea ahí, para que no Sí, es cuente de como los pedofilia, 18 por años, decirlo eso así. estoy seguro, es de los Ya. 18 años. Eh, como que es
un tanto arbitraria, aunque es como decir el escalafón mayor al que podemos llegar respecto a cómo definir eso, porque ponte que yo te digo ya que hay una persona de, si estamos hablando en términos de eso, si hay una persona de 16 años que tiene la madurez, ¿cómo calcularías esto? También sería complicado, pero supongamos que tiene la madurez de una persona de 20, contaría necesariamente como pedofilia. Y yo no estoy diciendo que no contaría, por si acaso, porque si dijéramos que no contaría, también surgirían un montón de problemas. Entonces, esa parte Funas. tocaría más bien discutir. Es tanto un aspecto, obviamente, cultural como biológico, como político, ¿no? Y también como legal. Y moral, moral sobre todo, porque, a ver, son niños y la mayor cantidad de niños son de edad de 10 a 12 años los que sufren estos asaltos. 10 a 12 años. 10 a 12 años, o sea, a los 10 y 12 años yo estaba haciendo casas en el Minecraft. O sea, a esas edades o sea, nada, o sea, digamos, pocos son conscientes de lo que sucede en sí en el entorno y la profundidad de la, ajá. Entonces Pero, muchos tal vez no entenderían. o sea, que fueran casos de violación que subieran un 20%, ya, pero son 1 millón continuo, o sea, mensual, 1 millón de personas continua. Al día. Así que, ¿esto a qué se debe? Porque debe ser un fallo de sociedad interna. O sea, Voy ¿qué a se puede decir... Ya, perdóname, amigo. Ahí yo voy a decir, sí, sí. hay muchos datos, ¿no? Pero con ciertas certezas que ahorita no les puedo confirmar. Que obviamente cuando hablamos de países de Europa, estamos hablando de países que ya ponte desde los 16 años, o bueno, hasta antes, los papás ya les introducen a actividades que uno podría considerar, ¿no? Que se consideran de gente un tanto más adulta, ¿no? Entonces como que se da un crecimiento más avanzado en términos de edad, que ahí ya irrumpe también con, por llamarlo así, como decía, el proceso biológico de las personas. Entonces se da como que un proceso en el que como que de pronto creces más rápido en términos biológicos, Ujú. pero en términos de desarrollo mental y así, sigue siendo un niño, ¿no? O sea, eso es más que lógico, ¿no? Porque hay personas que pueden tener, yo que sé, 23 años y ser totalmente incapacitados, ¿no? Para tomar decisiones racionales y así. Por cualquier problema mental o psicótico. Importante. Bueno, simplemente por ser como son. O sea, me refiero a una O actitud normal. por personalidad. Ajá. Ajá. O sea que se debería autodefinir una persona menor el que no tiene la suficiente madurez para afrontar los problemas de la vida. ¡No! ¡Se murió el estimado! Bueno, ya devolver. Siempre tiene problemas de internet, así que tranqui. No se va a perder mucho. ¿Cómo? Aló, Claro. Ahí, sí, prende la cámara. gracias. Funaste. Y, Ya, ahí. ¿Ve? Sí, ahí está bien. ¿Cómo una sociedad llega a que tanta gente haga lo que está pasando en Alemania? Porque es mucha gente que debe estar haciendo esto. A ver. Tal vez también Ahí pueden se ser debería. los medios de comunicación o medios en sí, Medios en las sí. influencias externas. Ajá. O para... Claro, o sea, O sea, yo sé, pero sí vi el reportaje de la OMS y eso es verdad. Así que no es la prensa. Son datos contados. Así que lo que está pasando, está pasando. claro, es que ahí es un poco más complejo porque deberíamos saber obviamente cuál es la realidad alemana, igual como dijiste tú antes, un país que me parece, si no estoy mal, obviamente desde la Segunda Guerra Mundial, como ya no se permitió que tenga ejército, toda esa inversión que obviamente hacen los países anualmente y así, ellos pueden hacer en otras áreas como es la investigación o como es la salud. Entonces obviamente en niveles de estándar de vida Alemania está en una excelente posición, pero igual sucede esto, ¿no? Entonces yo creo que por el momento estaríamos un poco incapacitados para realizar un análisis Tal así. vez. Verás, porque no conocemos la realidad alemana. Por No ningún lado. conocemos porque no hemos vivido. No podemos hacer un análisis de sociedad porque no lo entendemos. Solo diremos que esto es horrible, que ojalá se solucione pronto
y que no es una catástrofe natural, es simplemente el ego del ser humano en su máximo esplendor. Creo que tenías algo, Santiago. Contanos, Claro, yo tengo ahí, contanos. hay unas noticias así, Unas Joyas. noticias. bueno, un poco Un buenas. ¿ya? reportaje. Bueno, la primera es una opinión de un señor, no me sé el nombre del señor, pero bueno, es una opinión, así se llama el segmento, ¿no? Ya, Que titula, ¿no? Daniel Ortega está destrozando el sueño nicaragüense. Ya, bueno. ya. Yo de la situación política de Nicaragua no sé mucho, pero sí sé que obviamente el señor, ¿no? Daniel Ortega ha estado capturando a varios de los opositores, ¿no? Entonces me voy a dar el permiso de leer un fragmento de Claro. este joven, espero que no ocurra ningún problema y que no En este me podcast demande. traemos a solo gente ilustre. Este léxico no lo van a ver en The Wild Project, así que véngase para aquí. Entonces, a ver, entonces, empieza así, La competencia. empieza así. Vendrán por mí. ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país? ¿Ya? Entonces, para los que no están tan enterados, ¿no? del tema, más o menos por por 1960, 1970, en ese lapso, los Somoza, que eran una familia en Nicaragua, obviamente, tenían el control total del país, ¿no? Tenían más o menos el 60% de, por decirlo de una manera burda, ¿no? De las tierras, ¿ya? ¡A Eran la su propiedad. mierda! Y tenían apoyo de Estados Unidos, con soldados así para reprimir a los gente. sandinistas, que así se denominaba la revolución de su momento. Entonces, todo este proceso ocurrió en la época de la Guerra Fría, ¿no? En la Operación Cóndor. Entonces Ya. los sandinistas, que yo no he estudiado a fondo, como decir, la revolución sandinista, pero solo viendo así me doy cuenta de que habrán sido unos héroes. No, Lograron, héroes. obviamente, unos héroes lograron derrocar a los Somoza, ¿no? Que estaban apoyados por Estados y Unidos. a todos los estadounidenses, o sea. Que estaban apoyados por Estados Unidos, entonces es un hecho excelente. Y, o sea, esto ya no se relaciona tanto, pero incluso Jaime Roldós mostraba apoyo Opa. por los sandinistas. ¡Vamos! De nuestro lado representando, pa. Y viajó a Nicaragua y todo. Entonces, obviamente luego le mataron, ya eso no importa. Pero, ¿qué ocurre? Un momento la Que este joven, bueno, no este joven, este señor este señor Daniel Ortega, se supone que, como decir, después de que les hayan sacado a los Somoza, como que lideró el país, ¿no? Hablando de la presidencia. Él fue el Y presidente entonces, después de eso. Es presidente ahora. Ah, es presidente Claro, actual. y en su momento- claro, de Nicaragua. Y Ya, entonces el problemilla es que este personaje ahora encarcela a, como les leí, los propios miembros de lo que en un día fueron los sandinistas, Sí. los revolucionarios. Ah, entonces sandinistas. que están sacando a los que antes ayudaron. O sea, Exacto, gracias a entonces, Dios. Claro, entonces ahí está el problema, porque precisamente la revolución que pretendió sacar a los Somoza y ya instaurar ahí una democracia y todo, ahora es como que una dictadura. Mm. Esa es la noticia. Excelente la noticia. ¿Cómo podemos? De hecho está bastante bien porque aquí puedo sacar un tema bastante interesante. ¿Cómo el pueblo se puede traicionar así solo, sabes? Por ejemplo, en la Revolución Rusa todo el mundo estaba contra el zar, pero más tarde se hicieron dos ejércitos, el ejército rojo y el ejército blanco. Y esos dos pelearon para ver quién ganaba. Aunque se unieron para quitar al zar, nunca se decidieron quién iba a tomar el mando. Pero aún así, ¿cómo un pueblo puede llegar a destruirse a sí mismo? Porque eso ha pasado acá en Ecuador también. Han pasado guerras civiles. Bueno, es Ecuador. Ecuador. Sí. O sea, hay guerras civiles en todo sitio. Ya, Bueno, claro, está ahí él más, sí. más Mejor que dilo, una dilo. guerra civil. Más que una guerra civil, es como que una guerra contra el Estado, ¿no? Porque Una obviamente represión. claro, este personaje ejerce
la violencia desde una, por decirlo así, desde una manera constitucional, ¿no? Porque es a través de su posición como presidente y a través de los militares y así. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, yo me cuestiono, hablando ya de forma más general. En varios países ocurre eso. De hecho, actualmente hay guerras entre países, por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán, no importa. Y Opa, entonces digo, la ahí, instrucción de la gente que traemos aquí es impresionante. ¿dónde están las organizaciones internacionales y qué papel cumplen A en ver, estos es casos, que no? también tenemos que ponernos en una situación. Somos un país de tercer mundo, son un país de tercer mundo. De Y cuarto mundo. de, de hecho, en definición, Venezuela debería estar en octavo mundo y Haití en catorceavo. Yo te quiero llevar a la reflexión, amigo. Te quiero llevar a la reflexión. ¿Por qué somos un país de lo denominado tercer mundo? ¿Por qué somos un país de tercer mundo? ¿Por qué no intentamos progresar de alguna manera sociopolítica y Ideología, económica? las creencias, Las creencias. cosas así. Estás totalmente convencido y tú crees que esa es una de las razones más importantes de por qué somos un país de tercer mundo. Y una estigmatización basada en hechos bíblicos. Con eso completaría mi analogía del Estado ecuatoriano realmente. Yo creo que sí es la forma de pensar porque, Por o eso, sea, porque, o sea, basada en conceptos bíblicos. porque no sé si has visto de que digamos, o sea, digamos, las personas pobres tienen una forma de pensar y las personas ricas tienen otra persona de pensar, entonces como Otra que persona de... tienen, entonces, 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 o sea, digamos, tienen diferentes tipos de creencias y, ajá, y formas Es de que pensar, debe... entonces, Por ejemplo, aquí, este es el país más biodiverso del mundo, no solo hablando en especies de fauna ni de flora, estamos hablando endémicas, así. endémicas, estamos también hablando de culturas, estamos hablando de culturas autóctonas que tienen su manera de ver el mundo, su propia cosmología, y creo que eso cambia mucho al ver un punto de vista político o económico o social. Así que Claro, o sea, creo que el principio de que un estado se desmorone por sí solo, que la gente se desmorone a sí misma, se basa en el hecho que los humanos no podemos convivir unos con otros porque tenemos diferencia de ideas. Yo quisiera comentar algo y es que si nosotros definimos, como decir, la distinción entre los países que son de lo denominado tercer mundo y primer mundo por el hecho de las ideas que tiene, sería necesariamente afirmar que las ideas de países, ya por decirlo así, europeos o por ejemplo Estados Unidos son mejores en por lo menos una escala económica o así que los de otros países. Y ahí yo quiero hacer, como decir, Énfasis. una una disertación, sí, una disertación. una acotación, que es que, por ejemplo, para mantener el estilo de vida de la clase media de Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas tierras. Y esto no es un chiste, esa es la Sí, realidad. sí, eso es verdad. Entonces ahí yo quiero, como decir, hacer una conexión entre las regiones pobres, que en su medida es como decir el hemisferio sur del planeta, y su correlación con que haya regiones como, por ejemplo, lo que estamos hablando, Alemania o en general Europa, que están en unas excelentes condiciones de vida. Entonces estamos hablando también de un problema que se viene arrastrando desde el imperialismo, ¿no? Desde 1700, 1800, y que se generaba más porque, claro, hubieron personas que supieron aprovechar el contexto, por llamarlo así, supieron hacer empresas, supieron, por ejemplo, utilizar el petróleo ya en la revolución industrial, todo eso, pero que nos ha costado tanto libertades mentales como libertades sociales. Entonces las limitantes que nosotros vemos en Latinoamérica no son un hecho que necesariamente es producido por simplemente la forma de pensar, sino que es un hecho producido más por un asunto de geopolítica. Entonces ya con las condiciones dadas de que somos una región pobre y así, Puta no madre. podemos en su mayoría acceder a una buena educación. Entonces obviamente no acceder a una buena educación como decir, termina resultando en personas que no están preparadas para la competitividad del mundo. Entonces no es un problema que se puede resumir como la forma de pensar o así,
Y también respecto a la forma de pensar, que es un punto bastante real, o sea, no te voy a decir que no. Deberíamos analizar la forma de pensar respecto a qué, ¿no? Porque si nosotros decimos, ya sabes, yo que sé, mentalidad de tiburón y ese tipo de Desde cosas. una perspectiva de Bitcoiner. Exacto, entonces estamos hablando de una mentalidad que va en función de un sistema económico que está probado que no funciona. Porque está probado que no funciona. Mm, Entonces, también Ya está estamos... comprobado, ¿sabes? Nosotros somos la viva prueba del eh, hecho. Criptomonedas, sin Criptomonedas. inversiones. capitalismo. A ver, o sea, ya Capitalismo. ahorita no sé, no sé qué irá a pasar de mí después de esto, pero bueno, el capitalismo, ya esto lo voy a Una decir que es mi saga, opinión, terminé el compañero. para que Dígalo, no dígalo. resulte tan conflictivo, voy a decir que es mi opinión. Ya, Ya. esta opinión. Pero Para que no capitalismo- funen el podcast entero, solo funen el. Ajá, y en vivo acabamos, El sí. Y en vivo. capitalismo no funciona, ¿ya? Y verás, solamente para Eso es verdad, el solamente, capitalismo. A largo solamente plazo es para verdad. poner un ejemplo, en las grandes crisis que ha habido en Estados Unidos y bueno, a nivel general del mundo, para no alejarnos mucho en la pandemia, Estados Unidos ha inyectado trillones de dólares a las compañías y a los bancos para que no quiebren. Entonces, ¿qué hablamos de cuando decimos han inyectado? Que se Como sacaron Estados dinero Unidos de los tiene- bolsillos y. O sea, de los bolsillos me Exacto. refiero a de nada. Y. Se imprimen billetes sin un respaldo real, ¿ya? Ujú. Entonces, obviamente, como el respaldo de la moneda en oro ya se acabó hace casi un siglo, el respaldo de la moneda se volvió más bien en un sentido el petróleo, ¿no? Entonces, por eso están los petrodólares y eso, pero bueno, no importa. Entonces, Será otro tema para otro día. si tú como una economía tienes que inyectar un montón de capital para que tus empresas no quiebren, quiere decir que algo está funcionando mal. Como hubo la crisis en, no me acuerdo si es 1920 o 1930 en Estados Unidos, se inyectó un montón de capital y para no ir más lejos, en Ecuador, que eso nos enseñaron en conjunto con el amigo Soria aquí presente, la sucretización de la deuda fue un proceso en Secretización el de la cual el deuda. Estado- fue un proceso en el cual el Estado ecuatoriano pagó la deuda de organizaciones privadas. Pero Entonces, podemos estamos comprobar hablando- que el socialismo tampoco es un nivel para el. Es un Claro. sistema para largo plazo. ¿Por qué? O sea- Podemos ver en países africanos, por ejemplo, que el ingreso bruto no da para toda la gente y hay gente que se está muriendo del hambre por falta de recursos, que además no hay porque es una tierra donde no hay nada. Su posición geológica no les da para producir algo interno bruto. O sea, no tienen para producir una materia prima. Así Y que ripio, nada más. en el ripio y diamantes en el Congo, podemos deducir que si un país llega a ser socialista, toda la apropiación de que gana una empresa se puede ir al Estado. Y que no va a Pero- resultar y va a surgir, como en el capitalismo, la gran brecha social entre los pobres y los ricos. En cambio, en este caso estamos favoreciendo a las entidades políticas y en el otro caso estuviéramos alimentando a los empresarios. En los empresarios porque Mira, amigo, el yo- sistema es más independiente. Claro, o sea, yo quisiera igual hacer una reflexión, Ya. ¿ya? O sea, tú estabas hablando de la Revolución Rusa, ¿no? También hablé de la Revolución Sí, Rusa antes, sí, pero no con sí. ese motivo. O sea, claro, entonces quiero hacerte un pequeño recordatorio, ¿ya? En, en la época de la fundación de la Unión Soviética, que no me acuerdo, creo que es 1921, no sé, ya no sé. No sé, cuidado. La Unión Soviética, o sea, las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Todo ese conglomerado de repúblicas, eran en su mayoría agrarias, ¿no? O sea, eran igual que pasó en China, ¿no? Eran un montón de, como decir, comunidades agrarias. Y tal como ustedes deben estar al corriente, en la Guerra Fría llegó a ser la segunda potencia mundial. Eso, Entonces, sí. claro, hubieron periodos de hambruna, por ejemplo, que acabaron con millones de personas. Claro que hubieron. Pero también hubo un crecimiento económico que obviamente existió. Y entonces ahí quiero hacer una distinción
entre el mercado y lo que sería el comunismo. Yo, claro, yo no soy comunista No, por Ponce ningún lado. socialista, la puta madre. No soy ya. Pero cuando nosotros hablamos de mercado, no necesariamente no estamos hablando del socialismo. Porque han habido sistemas de mercado antes que el propio capitalismo, han habido sistemas de mercado. Entonces, más bien estamos hablando de cómo funciona ese mercado en los distintos sistemas. Entonces, claro, una polarización de solamente capitalismo o, por llamarlo así, liberalismo económico, o una posición de comunismo, o sea, puramente los dos polos, no, Es que no no van a podemos funcionar. irnos a los extremos, porque ninguno de los extremos funciona en su complejidad. Debe estar en un punto más central, Precisamente. lo que se llama idealismo. Me parece fenomenal cómo sacamos una noticia del pueblo De contexto. hasta el máximo exponente de la Esplendor, problemática del tercermundismo en Latinoamérica y en países africanos. la ecuanimidad. Claro. A ver, y aquí vamos a ver otra noticia que estoy presentando en la pantalla del stream, que ya les voy a presentar a ustedes. A ver si voy acá. La puedo poner aquí, perfecto. Es una noticia Ilústrenos. nacional que pasó. Esta es la noticia que pasó. Pero aquí tenemos una noticia nacional que pasó aquí y fue un evento súper conocido. Vamos a ver unos cuantos segundos, ¿ya? Un narcisista, ahí, en la cara, Leonidas. Ahí. Leonidas Issa es un narcisista, un tipo que cree que es más Cabrón. importante que todos los demás. Un tipo que cree que su prioridad, que es la prioridad del Estado, que todos los demás nos tenemos que joder porque al señor no le gusta el precio del diésel, porque... Ya. Viendo esto, ¿cómo podemos percibir este acto? Porque esto no es libertad de expresión. Esto es racismo y esto es... Era un indígena, ¿no? Sí, ¿Verdad? mira, te cuento. Este programa en nuestro país se llamaba, porque ya lo cancelaron, fue su primer episodio y lo cancelaron. Se llamaba La Posta Triple X, ¿ya? Y el presidente de la CONAIE es este man, Conalle. que es la Confederación de Nacionalistas Indígenas del Ecuador. Ya. Fue puesto en el tablero de dardos y crearon un acrónimo para definirlo, y el acrónimo era cabrón. Cabrón, sí, negro, cabrón. Así, literalmente. ¿Y cómo Amigo, puede...? perdóname la interrupción. Sí. Perdóname la interrupción, amigo. ¿Podrías mandar una captura de ese acrónimo? Porque debido a problemas de conexión no pude verlo. Claro. Ya, si quieres te lo pongo ahorita, no hay problema. Ahí No, está. es A que- la palabra cabrón. Para cabrón, ahí. Con todas las. Vamos Y con todas las poner aquí. Dije, no. Con todas las palabras y letras. Ahí está. Ahí se debe ver, ¿no? Ahí se ve. Sí, ahí se está viendo. Cuando Gracias a... Cuando entra la transmisión, Ahí sí. internet como que baja de O sea, calidad. dice campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo, narcisista. Pero el acrónico... Claro, ahí dice, habría que- Cabrón. Está. Habría que discutir. Ya, ahí está. Ok, sí. Ahí habría que discutir en qué contexto llamarte campesino es un insulto, ¿no? O sea, O sea, sí, Claro. pero... ¿Cierto, no? Es televisión abierta. Eres el presidente de la CONAIE y dijeron campesino en el contexto de que no es alguien muy Es que ilustre, la que es palabra- alguien muy retrasado, que es alguien muy de poca mente. Necesariamente. Campesino no es como insulto. No No, es no es cierto. no es un insulto, pero fue referido como insulto, como era una persona ignorante, una persona tonta. La conciencia detrás del acto, o sea, la conciencia detrás del insulto, era. Sí, era ofender. De hecho, el acrónimo mismo está para ofender. Dice narcisismo, dice que era bronquista, y lo ponen en un tapete de dardos. Y después de esto, la Secretaría Nacional de Comunicación canceló el programa. Se lo bajaron. No Funaron. hubo registro. Funó el programa. es que, amigo, Un capítulo.
Y esto no lo deberíamos tomar como libertad de expresión. ¿Cómo lo deberíamos tomar? Ahí está la cosa. ¿Cómo debería ser, estimado Ponce? Habla, coño de tu madre. A ver, yo interfiero primero, ¿ya? Ya. Claro, o sea, es que ya también ahí sería tema para otro video, ¿no? Hablar sobre qué es la libertad de expresión, ¿no? Porque, o sea, hasta qué punto, por ejemplo, si es que yo le digo a mi amigo, o sea, esto es un ejemplo gracioso, ¿no? Para hacer reír a las masas, ¿ya? Si es que yo le digo a mi amigo, tú eres un tontuelo, ¿ya? Tontuelo, ojo. Está bien. Ajá, está bien. Está perfecto. ¿Hasta qué grado el perjuicio que yo le diga a mi amigo va a ser suficiente para que me censuren, ¿no? Porque claro, o sea, lo que le hicieron al presidente de la CONAIE me Eso imagino es un yo, acto de como- odio. Eso no es Claro. gracioso. Eso es racismo y odio. Claro. De hecho, una de las frases que dijeron ahorita es un narcisista porque piensa que todos los debemos jodernos y por eso quema el edificio de la Contraloría. Porque en el paro de nuestro país, en el paro ecuatoriano, quemaron el edificio de Contraloría, que es un sistema de nuestro país, para anotar cuánto gasta una empresa. Ya. Eso incendiaron los indígenas en un paro nacional que pasó hace año y medio, en 2019 o 2020. El paro. El El paro. paro ese. Sí, 2020, hace 2 años, ya. Y él era el que estaba representando, entre comillas, todo esto. Así que por eso dijeron eso. No, entre Pero esas épocas, entre era, ese contexto más era bien. en épocas de paro, pero no creo que valga el contexto igual la frase, ¿sabes? Eso es de ámbito para ofender, para ridiculizar. Así que Claro, ¿esto es eso sí lo censurable conozco. o aún se considera libertad de expresión? ¿Esto es racismo o libertad? O sea, porque verás, es que hay como que algunos insultos que son, digamos, o sea, digamos así que atacan a la, o sea, digamos, a la persona en sí, pero otros como que pueden significar otra, o sea, digamos, otro tipo de Otras cosas. cosas, pero en otro contexto. Por ejemplo, campesino Ajá, puede ser una sí, sí. persona de campo perfecta, pero aquí están diciendo campesino en el Cabrón, rubro sí, de... porque sí es cabrón. están diciendo campesino en el rubro de ignorante. Hacer otra intervención, ¿no? Claro. Sí, otra Y es que- disociación, así. Claro, y es que, ¿por qué, o sea, en qué contexto una profesión puede ser una ofensa, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué campesino tiene que ser una ofensa? Ahí también estamos hablando de un imaginario social, ¿no? Estamos hablando de una concepción general que tiene una sociedad sobre algo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, el concepto de campesino tal vez está como que, no sé, malinterpretado. Yo pienso que Ecuador es un país que está muy inmerso en el racismo, por decirlo de alguna manera. Es Exacto, o verdad. sea, y De hecho, la hay ideología tal vez no da más a más. De hecho, por esto No da más. busqué este dato, y es que 6 de 10 ecuatorianos prefieren tener un vecino de su propia etnia. Así bien blanco, así 6 de bien. cada 10. No, si eres moreno, gente morena, no quieres ningún blanquito o ningún Ah. indígena. ¿Ya? Pero esa es una visión o sea, digamos, Tan es que tan cerrada. cerrada. Un Ajá. ¿Por qué tenemos esta preconcepción? Porque esta es una puta pena internacional, ¿sabes? Yo creo tal vez desde la conquista de... Claro, Claro. es la Y conquista. son las primeras bases para eso. También desde ahí viene, por ejemplo, las cosas, por ejemplo, cuando... No sé, o sea, ideología en general, por ejemplo, cuando uno dice mande, eso viene como que en cierto modo de como que de la conquista, por ejemplo, o sea, digamos, o sentirse O menos decirle en general indio. así, Latinoamérica, O ajá, decirle indio a un indígena, cuando claramente no es así. ajá, cosas así. Es más, o sea, digamos, por el lado ideológico y por la mentalidad cerrada. Mm. Y eso es como que el machismo, el racismo, Las palabras, eso, las palabrotas también, chuche. ajá, y la Por palabra ejemplo. cabrón. O sea, porque verás, lo de las malas palabras es, digamos, o sea, más bien, o sea, digamos, tiene que ver más con la conciencia atrás de la palabra en sí, porque tal vez si yo digo como que, digamos, yo estoy insultando a una persona, pero si le digo en bien de esa persona, por ejemplo, le digo, digamos, para que mejore, para que, ajá, o sea, digamos, para que después se sienta como que Mal. bien. Mal respeto a sí mismo
Ajá, y que, o sea, digamos, ajá, y que cambie, sería como que, ajá, o sea, digamos, a la final sería bien, pero si, digamos, insulto así por así, Pero o sí. sea, o con Es oídos, que ellos insultaron así por estaría, así sin ninguna clase de contexto. Y está pues bien que ahí les hayan estamos, cancelado el programa. Además, nos bajamos a la competencia. Aquí quiero hacer igual otra y... Intervención, loco, este pasa interviniendo. Este no está en el podcast. Este se está echando un LOL de la puta madre. parlamenta, así, Ya, Está en entonces, la a ver, ONU. verán amigos. Hace unos días, el presidente de ¿De la CONAIE? Argentina, Ah, Alberto Fernández, ¿no? Un Macri. pobre sujeto, ¿ya? Por Macri. pobre, decirlo de manera educada, Pobre ¿ya? gato. Les voy a leer lo que dijo ya en un evento, no me acuerdo qué evento era, pero les voy a leer, o sea, para que queden impactados de sus palabras, ¿no? qué bien, Abro cita. Abro hilo. Soy un europeísta, así, eso dice él, soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz, que no escribió Octavio Paz, que los mexicanos, ojo, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. O de sea, las yo, barcazas, yo, Dios. Literalmente yo hay aquí tribus de Patagonia, o sea, eso es un derrame No total. sé, Claro. hasta el O mismo sea, hecho que haya dicho eso, no, no sé. claro, Eso o es sea, un cerramiento de mente total. o sea, verán, primero Octavio Paz nunca dijo eso, ya. Luego, Derrame. sí, nunca dijo eso, ya. Luego este señor es un presidente, o sea, yo me cuestiono cómo como sociedad, digamos, Cuando la atender, o mitad sea, de bueno, tu población nosotros, es chola, ¿sabes? O sea, ¿qué haces? ya, Chola no es insulto, Entonces- chola no es insulto, chola es etnia. Y claro. yo soy más mestizo que el chocomilk. Ya, entonces todos en definitiva, todos seamos de Europa, de cualquier lugar, obviamente somos Seres producto humanos. de Seres una humanos. combinación Humanos. genética. Para irnos mucho más atrás, se postula que los Homo sapiens hayan tenido, como decir, relaciones con los hombres de Neandertal, y que muchas personas tienen más ADN Neandertal que de Homo sapiens por esa misma razón. Entonces, cuando nosotros hablamos de una pureza en términos genéticos, deberíamos primero estipular por qué cierta pureza debe ser mejor a una mezcla, ¿no? Y más allá de eso, Una mezcla eh, depende de la pureza, ¿sabes? O sea, la raza más pura realmente es la negra, porque es la primera que salió. La raza más pura es la No, negra. Mongolia, no. Sí, de hecho, pero en respecto a Mongolia y los africanos. Ah, sí. claro, entonces ahí también nos topamos con un aspecto que no sé si ustedes habrán oído, no sé, o así, que es que los argentinos como que suelen creerse un poco superiores, por A ver, decirlo Sí. así. a ver. Sé que nos ganaron en la Copa América, pero bájale de huevos. No, no, Sé- no, sé- no. sé- Sé que sé Yo quiero para hacer quién una- va el mensaje de odio, pero Yo quiero hacer una explicación ya, porque este señor, el señor que originalmente dijo esta frase que nos compartió este ilustre presidente, es otra persona, ya, es otra ¿cuánto persona. vamos a que son argentinos? Entonces, es un argentino, también es un cantante argentino. Ah, Pero vale. el detalle aquí, el detalle, el detalle aquí es que si hay por decirlo así, una mezcla ya de razas tan alta en Argentina, es más por el hecho, más que de la colonización, porque aquí se habla un poco Exacto. de la colonización, es más por el hecho de que por 1800 y así, Argentina era un país excelente, ¿no? En un momento de su historia, en 1860 y algo, me parece, Argentina tuvo el PBI más per cápita más alto del mundo, ¿ya? Entonces, muchas Y ahora personas de miremos los países Argentina. europeos, claro, entonces muchas Crisis personas de los mundial. países europeos venían a hacer negocios o a vivir a Argentina porque era un país que estaba próspero, ¿no? Bueno, Entonces, más bien, también por eso- después de la Segunda Guerra Bien. Mundial, muchas personas de cierto país que ya mencionamos fueron a Argentina. claro, claro.
Bueno, entonces ahí ya nos desviamos un poco del tema, pero era en referencia a El racismo. cómo se toma, claro, cómo se toma un término como campesino o como indígena y se lo transforma en un insulto, ¿no? Todos somos indígenas aquí, coño. Todos tenemos algo de indígenas aquí. Y orgulloso, y orgulloso. orgulloso, Y coño. ahí hay otro problema. Y hay otro problema que tratamos en su momento, Te juro, loco. igual en Mira, clases, ¿no? escucha. Yo estaba una vez en el CCI esperando en la fila del cine. Escuché atrás a unas chicas atrás mío. Y Del tú esperma, a ver si. ¿Y tú de dónde eres? No, cállate, weón. Y dijo, ¿y tú de dónde eres? Porque se estaba conociendo ahí un grupo de amigas. Mi papá es de aquí, pero mi abuelo viene de España, que yo tengo parte francesa. O sea, ya, pero tienes cara de Huayna Cápac. O sea, no me digas eso. No me mientas así. Claro, no, y más allá más bien sería decir, o sea, yo soy un orgulloso ecuatoriano, ¿no? Sí, güey, yo soy O sea, ecuatoriano. ya O sea, más... eres un orgulloso mestizo. Aquí todos somos nusitas. Claro. Acá, claro, acá todos precisamente. somos helados napolitanos. Tenemos de todo lado. Creo que dimos una buena resolución al tema de racismo. Y muchas gracias, Santiago, por venir. Gracias, Francisco, también por venir. Me lo he pasado muy bien. Pueden ver el podcast de Francisco acá en la descripción. También voy a dejar el PDF de Santiago acá abajo. También su Instagram. Así que nos vemos en el siguiente stream. Que va a ser la próxima semana con otra invitada, que va a ser la primera invitada presencial de Charla Bruta. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Francisco, otra vez, y nos vemos en la siguiente Charla Bruta.